Campañas simultáneas, una que tiene que ver con la elección del gobierno y otra que tiene que ver con esta instancia sobre la seguridad social, que por primera vez, creo en la historia, el pueblo uruguayo va a poder definir sobre parámetros muy importantes de la seguridad social, muy importantes, y atendiendo los antecedentes, me parece que es de las decisiones en la que tenemos que prestar más atención. O sea, en el año 95, cuando se hizo la reforma de la seguridad social mediante la ley 16713, no siempre nos detuvimos con la importancia suficiente y 10, 11 años después teníamos que 7 de cada 10 trabajadores de la actividad privada no generaban causal jubilatoria. O sea, nos tragamos de alguna manera cambios en los parámetros que fueron tan duros, tan exigentes, que dejaban una cantidad de trabajadores y trabajadoras a la deriva. A partir de esa situación trágica es que hay un gran movimiento social de reclamo por parte de los trabajadores organizados, de los jubilados y pensionistas, que atiende el gobierno de aquel entonces y consagra la ley 18.395, que es la que ahora queremos darle rango constitucional. Esa norma logró que en Uruguay se saltara de 15.000 altas jubilatorias por año a 30.000. No es poco lo que estamos defendiendo en términos de cobertura, que creo que es el primer principio. Es decir, bueno, queremos un país donde la gente pueda acceder a la jubilación. No es secreto para nadie que en Uruguay, ya después de los 50 años, es trabajoso conseguir trabajo, pero si esto es así después de los 50, después de los 60 es una tortura. O sea, menos de 1 de cada 5 está ocupado después de los 60 años. Entonces, cuando corremos la edad jubilatoria no tenemos en cuenta este componente, porque yo quiero pensar eso. Todos los estudios han demostrado que la mitad de los trabajadores no llega a la nueva edad trabajando. Entonces, el diario del lunes ya lo tenemos hoy, que es encontrarnos con compañeros o compañeras de trabajo dentro de 10 años que estén a los 61, 62 años sin trabajo y sin jubilación. En este país, o sea, no es Suiza. O sea, Uruguay tiene salarios muy bajos, por lo tanto, pensar en que un trabajador, una familia trabajadora pueda estar 3, 4 años sin ingreso hasta cumplir los 65 para acceder a la jubilación sin tener problema, es una ilusión. O sea, estamos condenando a esas familias a pasar a la intemperie un tiempo largo. Eso es lo primero que queremos rescatar. Lo segundo se defiende solo. 22.268 es el salario mínimo y hay 300.000 personas que están por debajo del mínimo nacional. Bueno, nos parece que es un esfuerzo a hacer para que gente que trabajó toda una vida y generó causal jubilatoria, o la mamá que tiene una pensión por discapacidad como único ingreso, esté contemplada y tenga condiciones de vida más dignas. Y a la vez, creo que este segundo punto es una respuesta a una política. Hace 4 años que se interrumpió el proceso de mejora de la jubilación mínima. Hasta el 2019 había un ajuste a cuenta en junio que no se descontaba en enero y eso iba permitiendo mejorar la jubilación mínima. Si esa política se hubiera continuado, hoy la jubilación mínima en vez de 18.700 estaría en 21.100, o sea, estaría muy cerca del salario mínimo nacional. Entonces, nos parece que este segundo componente de exigencia es una respuesta a una política de deterioro de la jubilación mínima. Y el tercero era un tema que siempre fue muy polémico, pero que creo que los promotores de la reforma y los constructores de la ley 16713 han por fin reconocido ante el Parlamento, lo hicieron en el receso, ahí estuvo Saldain, estuvo el ministro de Trabajo, estuvo el presidente del Banco de Previsión Social, parte del equipo económico, dando claridad a cuál fue el resultado del régimen mixto de jubilación, porque cuando ellos nos dicen, miren el costo que tiene la papeleta del PIS-CNT, porque a julio del 2023, si uno tuviera que recalcularle a las personas que ya cobran por el régimen mixto, como que no hubieran elegido el régimen mixto y se hubieran quedado en el sistema público, eso le saldría al Estado 18 millones de dólares por mes. Es más, precisaron la cifra anual, 216 millones de dólares al año. Para julio del 2023, había 72.000 personas que cobraban renta vitalicia. 52.000, 53.000 jubilaciones comunes y unas 19.000 rentas por incapacidad. O sea, lo que ellos reconocieron en el Parlamento es que cada trabajador que optó por elegir una FAP, la inmensa mayoría de manera voluntaria, porque solo estaban obligados los que cobraban por encima de los 82.000 pesos, perdió 250 dólares por mes de jubilación. O sea, 30 años después nos reconocen que el sistema mixto que se presentó como una promesa para mejorar las jubilaciones, el resultado que tiene es que logró hasta ahora
un deterioro de las jubilaciones de 10.000 pesos por mes. A futuro, el trabajador que está en el régimen mixto está obligado a renunciar a la mitad de su jubilación del BPS, a cambio de las raquíticas jubilaciones del sistema privado. Bueno, nosotros creemos que no nos pueden obligar a renunciar a la mitad de nuestra jubilación por jubilaciones, por rentas vitalicias, que alcanzan apenas a 5.000 pesos promedio en el 90% de los casos, habiendo casos todavía más sumergidos. Y bueno, un sistema que beneficia en cientos de millones, en 276 millones de dólares anuales en el cobro de comisiones y prima a las financieras y otorga rentas miserables, nos parece que tenemos todo el derecho a pedir que se reformule, ¿no? Hay un tema que se habla y mucho de quienes están en contra, ¿no? de lo que es este plebiscito, del tema del compromiso económico que generaría para el país de cara al futuro y demás. ¿Qué reflexión sobre esa postura que viene tanto desde la coalición, pero también de algunos sectores? Bueno, varios apuntes. Primero ¿no? ¿Por qué genera problemas económicos volver al régimen del BPS? Porque las AFAP no mejoraron la jubilación y se empeoraron. O sea, lo primero es reconozcan por lo menos este punto de partida, porque hace a la razón de ser del reclamo, si el reclamo es justo o no es justo. Después hay aspectos de la cuenta que hace el gobierno, también como la que han hecho algunos economistas, compañeros frente amplistas, que nosotros no compartimos. Por ejemplo, ellos estiman una diferencia a cubrir entre el salario mínimo nacional y la jubilación mínima nacional. Y lo hacen en el 2023, pero la reforma no se aplica en el 2023, se va a aplicar en el 2025. Entonces ahí hay un error técnico, bastante notorio. La diferencia entre jubilación mínima y salario mínimo en el 2023 era un 22%. Ahora la diferencia entre salario mínimo y jubilación mínima en el 2025 va a ser de un 15%. Entonces, no se puede hacer una cuenta, nosotros creemos que es un profundo error, que debieran corregir a la hora de estimar cuál es el costo de la reforma, ¿no? No se puede hacer una cuenta sobre la base de una abstracción que es inaplicable, porque no es retroactiva al 2023 la papeleta, no le va a pagar la diferencia entre jubilación mínima y salario mínimo para el año donde había mayor diferencia. Segundo lugar, además, creemos que el costo es por persona. El salario mínimo es una ley que establece, no va a la ley de salario mínimo, el mínimo vital para una persona. Pero además, si este tema fuera polémico en términos jurídicos, nada impide al Parlamento unificar las prestaciones de seguridad social para que no le toque al que tiene una prestación alta que le mejoren la jubilación baja. Es por persona, es a los 300.000 uruguayos que cobran menos de una jubilación mínima nacional. Nos parece un costo razonable. No nos parece un costo razonable el que se estableció en la reforma, en el artículo 259, donde dice que Rentas Generales va a tener que financiar el aporte a las AFAP de los escribanos, de los bancarios, de los profesionales durante 40 años. Esos son 5.040 millones de dólares. Me parece más difícil de explicar este costo que hacer un esfuerzo para mejorar las jubilaciones y pensiones mínimas, que es lo que establece la papeleta. El punto 1 no tiene costo, porque el punto 1 recupera los derechos jubilatorios que tenías hasta el año pasado, no los mejora, empata la condición jubilatoria que tenías el año pasado. Y el punto 3 hay que tener en cuenta que durante por lo menos 20 años no va a haber gasto previsional, porque el BPS va a dejar de transferir 1.400 millones de dólares al sistema privado. Entonces, ¿a futuro va a tener costos? Sí. Yo ahí hago una pregunta, que capaz que todos nos tendríamos que responder, que es si es equilibrado el esfuerzo que hace la sociedad para sostener la seguridad social. Una trabajadora doméstica que cobra 30.000 pesos de ingresos por mes, de esos 30.000, 4.500 van a financiar al BPS. Un empresario agroexportador, por cada 100.000 pesos que tiene de su movimiento, menos de 2.000 van al BPS, menos de un 1,6, 1,7. No nos parece sensato que el trabajador aporte 15, el empresario aporte 7,5 y el empresario agroexportador aporte 4 veces menos que el resto de los empresarios. Hay cosas que nos parece que tenemos que discutir un poco más, ¿no? A los efectos de lograr que una persona pueda vivir con 22.000 pesos por mes. No tendremos que resignar parte de las 2.400 millones que le concedemos en exoneraciones por impuesto al patrimonio IRAE. No tenemos que revisar un poco ahí. Tenemos plazo, porque durante 20 años no va a haber exigencia económica, para discutir un esquema de financiamiento que sea más justo para tener una mejor seguridad social.
Ahora, no es nuevo que cada vez que se reclama por los sectores más postergados mejora de ingreso, para eso parece que nunca hay plata. Hemos llegado a hacer inversiones millonarias en aviones que no vuelan, pero parece que no podemos financiar 22.000 pesos para que un jubilado, una pensionista pueda vivir un mes y no tener que andar eligiendo si compra medicamento o hace un surtido. Bueno, en las encuestas de opinión pública uno de los temas que genera más apoyo hacia el plebiscito es el tema de la edad jubilatoria también, ¿no? Y sí, porque la gente sabe que si quedás sin trabajo a los 60 años, terminás en la cuneta. La gente sabe, ¿no? Sabe lo difícil. Apenas 15 de cada 100 mujeres trabajan después de los 60 años. Está bueno, no parece lógico que establezcas un umbral cuando después en la cancha de la vida, esto no hace falta ser un sociólogo experto. Pensemos en nuestros vecinos. ¿A quién toman en un centro de trabajo, en una obra en construcción, en una fábrica, en un comercio con más de 60 años a trabajar? El propio Estado, cuando convoca a llenar vacante, dice a los más de 40 no. Ya después de los 50 años, el tiempo para conseguir trabajo es 2 y 3 veces más largo que cuando aparece el trabajo a los 30. Bueno, por eso es que establecimos en su momento el año de seguro de desempleo para el mayor de 50. Entonces, en un país que es tan hostil la posibilidad de conseguir trabajo a esa edad, la exigencia tiene que estar pensada con los pies en la realidad, ¿no? Y yo no quiero, repito, ese diario del lunes, de ver una cantidad de uruguayos y uruguayas sin jubilación y sin ingreso. Uno de los temas también que se habla mucho es la participación del presidente de la República, ¿no? En la defensa de esta reforma de la seguridad social. ¿Cómo entienden que se va a dar ese debate, ¿no? Cuando ya ha anunciado que se va a meter en la campaña. Bueno, él tiene mucho para explicar. Yo creo que lo primero que tendría que explicar el presidente con un razonamiento un poco más profundo es por qué en campaña electoral prometió que no iba a cambiar la edad jubilatoria. Porque es un razonamiento muy infantil el que hizo públicamente, de decir, no pasa que no tenía los números. Es muy irresponsable decir, bueno, miren, ¿saben qué? Yo hice una promesa de un tema muy sensible sin haberlo estudiado. Y no se hace una autocrítica. O sea, la gente que votó a la calle lo hizo convencida de que iba a cumplir su palabra. Yo no creo que nadie haya votado a la calle de presidente. Lo primero que tiene que explicar es eso. Lo segundo que sería bueno explicar es en qué beneficia a las finanzas del BPS que las AFAP le puedan descontar al trabajador cuando está desocupado. ¿En qué beneficia a las finanzas del BPS que las AFAP dejen de reconocerle, como pasa desde diciembre del año pasado, gracias a la ley que va a salir a defender? ¿En qué beneficia a las finanzas del BPS que las AFAP dejen de reconocerle a una maestra su bonificación o a un docente su bonificación? Tendría que explicarlo. ¿Por qué si este sistema es tan bueno ahora lo hacen obligatorio y no opcional? Yo creo que hay preguntas que sería bueno que se le hagan. ¿Por qué nosotros vamos a tener que financiar durante 40 años a las demás cajas en su ingreso a las AFAP? ¿Por qué cuando nos prometieron que iban a dar un 100% de tasa de reemplazo hace 5 años y dan una tasa de reemplazo 5 veces menor, se extiende este sistema y se lo hace obligatorio? Yo creo que sería bueno que pregunten eso, y si es bueno, alguna de las inversiones, una gran cadena de supermercados recibió inversiones de las AFAP y ahora dice que no va a pagar, la empresa Tata. ¿Y para qué le dieron inversiones a Tata? Bueno, para sustituir a las cajeras por cajeros automáticos. No me parece que sea un buen uso ese para los ahorros de los trabajadores, pero el presidente en campaña va a tener posibilidad de contestar estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace también, desde, en este caso el Partido Comunista, lista 1001, para encarar una campaña electoral buscando una representatividad y demás? Pero también con este tema del plebiscito, como que ha abordado, ha acaparado, ¿no?, todo lo que es la propuesta electoral de cara a las elecciones nacionales de la 1001. Nosotros creemos lo siguiente, que hay cosas que cambian. Yo que sé, el mundo hoy tenés desafíos nuevos. Hace 30 años no tenías que 4 de los 9 límites ambientales estaban desbordados. Hoy sí, cambio climático, uso del suelo, la biosfera, el tema de los flujos químicos, ¿no? Hoy tenés desafíos que son nuevos, que quizá obligan a pensar de manera distinta tus estrategias, tu política. Y tenés cosas que no pueden cambiar nunca. Hay cosas que no vamos a cambiar nunca, ¿no? Con las luchas de los trabajadores vamos a echar nuestra suerte y preferimos perder con ellos. Es un componente cultural, de identidad. Nos parece que se están defendiendo de un abuso, se están defendiendo de la forma en que eligieron, y ahí hay una larga tradición de autonomía del movimiento popular, entonces no nos genera mucha incomodidad la discusión del plebiscito. Hubiéramos preferido que todo el frente acompañara, eso no fue posible,
fue muy difícil. Mientras la central discutía esto, hubo sectores muy importantes que legítimamente dijeron, nosotros no vamos a acompañar, tenga lo que tenga el texto, entonces eso cerró las posibilidades de un acuerdo, pero en nuestra opinión veíamos como el escenario más factible es decir, el movimiento obrero después que sufrió un cambio tan profundo en sus derechos, porque los derechos jubilatorios son iguales a los derechos salariales, es tu salario diferido, conociendo la historia del movimiento sindical se iba a defender. Y nosotros no íbamos a dejar de sangrar solo al movimiento obrero. Como esto no tuvo consenso en el frente, se dejó en libertad de acción y me parece razonable. Hubiéramos preferido otro escenario, pero a ver, acá los que critican al Frente Amplio por el hecho de que no tiene una posición común, cuando hubo una reforma constitucional para convalidar las normas jurídicas de esos partidos, votaron dividido, y votaron dividido cuando el voto verde intentaba luchar para no consagrar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en la dictadura, y votaron dividido cuando la ley de empresas públicas del 92, bueno, la última también votaron dividido de la reforma de Larrañaga. Entonces, hacen un pamento bárbaro como que estuviera ante una situación apocalíptica, cuando en realidad es cierto, hubiéramos preferido tener un espacio mayor de consenso, no se pudo lograr, y como no se pudo lograr, definimos libertad de acción. Bueno, ¿cómo ves para el final la campaña electoral, cómo se está dando, las posibilidades del Frente Amplio? ¿Tiene posibilidades de ganar en primera vuelta? Bueno, a ver, yo creo que el escenario más probable hoy es que el Frente conquiste mayoría parlamentaria. Y que para ganar en primera vuelta nos falta un empujón más. No es improbable, pero tampoco está garantizada la mayoría parlamentaria. Cualquier movimiento de pérdida de votos te puede hacer perder la mayoría parlamentaria. Entonces es una campaña desigual. Uno entra a las redes y ve cuáles son los candidatos que aparecen en todas las propagandas por todos los costados y carteles. El poder económico claramente está jugando para el lado de la coalición y es lógico. Este modelo fue muy desigual. Solamente creció en el consumo el 5% más rico, 1 de cada 19 uruguayos. Se sustentó sobre la base de rebajas de salario y jubilaciones, 4 años de pérdida de salario real, 1 mes y medio de sueldo perdieron los trabajadores en promedio de congelamiento de las jubilaciones. Hay 100.000 uruguayos más que cobran menos de 25.000 pesos, hay más niños pobres en una economía que crece, es mucho más desigual el Uruguay, más dependiente y muy turbio, lleno de episodios escandalosos, ¿no? Escandalosos. Entonces, tenemos que tratar de confrontar dos modelos. Los gobiernos del Frente no fueron perfectos, pero fueron los gobiernos recordados por el Plan Ceibal, las operaciones de ojo, la transformación de la matriz energética, la transformación de la matriz de telecomunicaciones, los consejos de salario, el Ministerio de Desarrollo, cuadruplicar las asignaciones familiares de 100 a 400.000, esta ley que ahora estamos defendiendo en materia de seguridad social, que logró que se duplicaran las cantidades de personas que pudieran acceder a jubilación por año, de ampliación de derechos. Nosotros estamos convencidos que los derechos son una condición para el desarrollo y no un obstáculo para el desarrollo. Por ahí anda la campaña.